Bueno, profesor, quedamos con el genoma. Usted decía de la cuestión del genoma Bueno, humano. lo que ustedes habían dicho, todo lo que ustedes habían dicho, me llevó a mí a pensar un poquito en dónde estaría el verdadero y más riesgoso talón de Aquiles para nuestra especie. El secreto de la evolución está en el genoma. El genoma es el ADN, la proteína que está en el núcleo de las células, y esa proteína es la fábrica de todas las proteínas que tiene nuestro cuerpo. Eh, a tal punto que actualmente ya, digamos, se deja de lado el pensamiento evolucionista clásico del siglo XIX y demás, y hoy se dice, ¿qué es lo que evoluciona? La evolución está en el genoma. El cambio de código, es decir, la alteración de las secuencias de bases nitrogenadas en la molécula de ADN, puede tener consecuencias codificantes, que es, digamos, cambio de código y la construcción de proteínas distintas y cambio fenotípico, es decir, el organismo que se forma es distinto. Si se reduce muy mucho la cantidad de humanos que hay, también eso causa que la tasa de alteración del código en el genoma que tenemos cada uno de nosotros en nuestras células sea menor. Por lo tanto, frente a una X elevada a la N probabilidad de cambios adaptativos, nuestra reserva génica, nuestro acervo genético va a ser mucho más pobre. Y por lo tanto, frente a un cambio ambiental, la respuesta necesaria a ese cambio ambiental no va a estar disponible. Y eso acrecienta fuertemente el riesgo de extinción. Esta es quizá la principal causa de extinción de la especie de Neandertaler, que era otra especie dentro del ramal Homo, que bueno, parte, nosotros tenemos parte de su genoma, pero la especie como tal no existe. ¿Por qué? Y bueno, porque se redujo el número de individuos y entre grupos no se mezclaban. Entonces la homocigosis, la pobreza genética les impidió adaptarse y finalmente fueron, se extinguieron. Esta especie que nosotros somos, como dijimos también en una de las reuniones, su principal pulsión no es el impulso de procrear, de sobrevivir ni de alimentarse. La principal pulsión que caracteriza a nuestra especie es la de migrar. Nos ponemos en movimiento, no sabemos por qué razón, no hay una explicación, y abandonamos la región en la cual estábamos y nos dirigimos a miles de kilómetros y desempeñamos las estrategias y las habilidades necesarias para dominar y conocer el nuevo entorno y adaptarnos. Eh, Perder esa capacidad adaptativa por la reducción del plantel de individuos hace que nuestra especie esté más cercana a la posibilidad de extinguirse. Ahora vamos a recapitular un poquito sobre todo lo que ustedes comentaron, porque en gran medida todo lo que ustedes dijeron son patologías propias de las sociedades industrializadas. Dijimos que son discontinuas, que son disparejas, que hay distorsiones, que hay desbalances o desequilibrios que se ven en la geografía, que se ven en la posibilidad de tener más infraestructura, más mercaderías, más servicios, o menos. Y que todo eso genera perturbaciones en la actividad política, en las cuestiones militares y de defensa, y que en definitiva hace que las sociedades industrializadas sean complicadas de gestionarse y de manejarse. Y lo estamos viendo hoy con todo lo que está ocurriendo en el mundo, donde en definitiva los estados nacionales, esto ya también lo dijimos, y en general
toda la gente con la cual nosotros nos relacionamos tiene un espíritu patriótico, nacionalista, o tiene amor a la patria y demás. Bueno, los estados nacionales son también una estrategia de organización política que usan las poblaciones para atrapar determinados segmentos de la producción industrial. Entonces hay estados que son manufactureros, hay estados que son agrícolas ganaderos, unos exportan materias primas, los otros exportan productos industrializados. Hay estados que se especializan en la guerra, porque también las sociedades industriales son guerreras. Y esto lo estamos viendo claramente en el conflicto palestino-israelí, en donde el Estado de Israel eh, lo definen como un ejército rodeado por un Estado, en donde, digamos, su esencia es ser una fuerza armada, a la cual se le anexa una organización estatal. Su función es ser el puesto de vigía, la torre albarrana que tiene Estados Unidos, la OTAN y las economías occidentales en una región que es muy sensible por la existencia de petróleo y otros materiales que son energéticos, hidrocarburos, y también porque hay grandes vías de transporte, fluviales, marítimas y terrestres. Entonces, todo eso caracteriza a estos estados, pero también hace más complejo ese juego desbalanceado de las sociedades industriales. Y bueno, yendo también a otra de las cuestiones que ustedes, digamos, tocaron y que se puede agrupar básicamente en una sola palabra como título, que es la demografía de las sociedades industriales. ¿Qué mencionaron ustedes? Las migraciones, los conflictos de las poblaciones que migran para buscar trabajo, que cruzan en balsas podridas los mares, tratando de llegar a la otra costa, donde pueden tener trabajo y mejores condiciones de vida. Entonces, las demografías de las sociedades industriales también son muy complejas. Hay migraciones de un lugar a otro y asentamiento de poblaciones que también son desbalanceados y desparejos, con muchísimos problemas urbanísticos, de seguridad, sociológicos, etcétera, etcétera. El desarraigo. Y qué es lo que mencionaron ustedes también, que ocurre en algunos estados, como Nueva Zelanda. Tienen tasa negativa de generación de mano de obra. O sea, por ejemplo, en la Argentina tenemos mucha mano de obra potencial, o sea, la mano de obra está, pero no quieren laburar porque reciben un subsidio, pero hay mano de obra potencial. O sea, si hubiera de repente una necesidad de conseguir muchos trabajadores en Argentina y se pagaran sueldos interesantes, seguramente que, digamos, nuestra sociedad va a dar muchos trabajadores. No ocurre lo mismo en estos lugares que ustedes mencionaron, como tampoco no pasa lo mismo en Europa. Tienen tasa negativa de mano de obra. Tienen oferta laboral alta, de relativamente buena calidad o atractiva o interesante, pero ellos mismos demográficamente no crecen, no generan los trabajadores del futuro. Entonces, migra gente de África, de Asia, hacia Europa, buscando la posibilidad de trabajar. También sabemos nosotros que mucha gente joven recibe propuestas interesantes para irse a trabajar a granjas en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, porque tampoco hay mano de obra que quiera ir al trabajo de campo. Y claro, un chico joven que con mucho esfuerzo acá puede estar ganando $100, un chico de 20 años, 21 años, y que con eso no logra salir adelante en su vida, de repente le pagan el pasaje y se lo llevan a trabajar en una finca
en Sudáfrica, en donde no le pagan, en términos de lo que es la economía global, un gran sueldo, le pagan $1000, pero es 10 veces más de lo que dan acá. Y bueno, con tal de ahorrar costo y aguantarse de un montón de cosas, tienen la posibilidad, después de algunos años, de generar un ahorro, ya no tan grande como en otras épocas, pero bueno, es la expectativa. Entonces, evidentemente que las migraciones que producen las sociedades industriales también son muy grandes. Y esto, miren qué curioso, ¿no? El Imperio Romano, digamos, nosotros lo conocemos también muchas cosas por las películas, por los documentales, por libros que hemos leído, y pensamos en el Imperio Romano como el Senado romano, César, qué sé yo, los pretores y toda esa cuestión. Pero, ¿cuál era la base real del Imperio Romano? Más allá de la conquista, la lucha en las Galias, la lucha en Asia, la lucha en España, la lucha en África, ¿cuál era la realidad profunda que justificó desde un punto de vista, digamos, causalista, si se lo puede mencionar así, en cuanto a lo histórico, que surgiera un imperio con esas características? Era el hecho de llegar hasta Egipto, Pérgamo, Atalia, esas ciudades de la zona este del mar Mediterráneo, donde había tesoros, donde había oro, plata, y apoderarse del oro y la plata. En un primer momento sí, los romanos necesitaban apoderarse de metales para acuñar moneda. Pero lo que más necesitaban los romanos y lo que hacía que las guerras del imperio fueran muy frecuentes, lo que más necesitaban eran esclavos, trabajadores. El imperio romano era una gran agencia de empleo que invadía diversos territorios, se apoderaba de los hombres, las mujeres y los chicos y los transportaba a los grandes mercados de esclavos que existían en diversos puntos del Mediterráneo, para abastecer a la producción, que en esa época no podía ser industrial, pero sí era una producción artesanal y manufacturera que necesitaba muchas manos, gente que trabajara manualmente. Y a diferencia de lo que ocurrió en el Imperio Romano, en donde el trabajador nacía, supongamos, en Siria, en lo que hoy es Siria, y vivía su vida ahí y no tenía deseos por sus propios medios de abandonar su tierra natal, entonces era necesario capturarlo y llevarlo como esclavo. Eso no pasa hoy en las sociedades industriales. El trabajador de cualquier parte del mundo está atento y se informa de la oferta de empleo en donde sea, en Europa, en África, en Estados Unidos, y el trabajador es capaz de cruzar los mares nadando, de agarrarse a trompada con los tiburones y de sortear todo tipo de obstáculos con tal de llegar al lugar en donde una fábrica está pidiendo trabajadores. Es una de las grandes diferencias históricas entre las sociedades artesanales y manufactureras de la antigüedad y nuestra actual sociedad industrial. El trabajador de la sociedad industrial, él mismo se desplaza por su propia voluntad, pero en la antigüedad era necesario esclavizarlo y llevárselo, si no, no se movía. Y esto también es una patología, es un aspecto que muchas veces funciona mal, puede funcionar bien o funciona mal dentro de las sociedades industriales. ¿Por qué? Y bueno, pensemos en el enorme problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos le robó en 1853, después de la guerra con el general Santana, 2,5 millones de kilómetros cuadrados. México. El profesor Aiza ahí apuntó y corrigió un poco
la superficie que tiene Estados Unidos, pero esa enorme superficie, gran parte de ella proviene de lo que se le sacó a México. O sea, a México le pegaron una mordida igual al 50% del territorio que tenía. Sin embargo, México se la viene cobrando bien desde aquella época. ¿Por qué? Y porque hay decenas de millones de norteamericanos que son descendientes de mexicanos y que viven hoy en Estados Unidos y que mandan dinero de la economía norteamericana a la economía mexicana. La empleada doméstica, el albañil, el trabajador rural que está en Estados Unidos, manda dinero a su familia en México. Y se sabe que las remesas importan por lo menos 100.000 millones de dólares al año. O sea, México tiene una gran fuente de divisas y de recursos que la Argentina no tiene, por ejemplo, que es la mano de obra de su propia población ya mediatizada porque se radicó en Estados Unidos, pero siguen con un vínculo cultural y emocional con la Tierra de México y siguen mandando plata. Lógicamente, también están los cárteles de la droga y todo lo demás, que es otro enorme movimiento económico. Entonces, nosotros sabemos que los latinoamericanos, los centroamericanos, se suben a ese famoso tren que transcurre por el centro de las repúblicas centroamericanas y que también va haciendo transbordos digamos, de sur a norte por México, y que ellos le llaman la bestia. Y ese tren transporta miles y miles y miles de trabajadores ilegales que no tienen documentación y que pretenden, guiados por coyotes que muchas veces los matan ellos mismos, los abandonan a su suerte, los meten en contenedores donde ni siquiera pueden respirar y se mueren asfixiados, pero como sea, tratan de cruzar esa frontera que es el Río Grande, que es ese accidente geográfico que tiene la virtud de representar la divisoria entre Estados Unidos y México hoy. Tratan de pasar el Río Grande y de ingresar a la economía norteamericana. Entonces, vemos cómo estas sociedades industriales se hacen cada vez más complejas con todos estos aspectos. José, sí. Claro, la cuestión es que hoy es una realidad, la necesidad de mano de obra en los países industrializados. Vemos en Europa, por ejemplo, las tasas negativas, porque hubo una época de confort, de estado de bienestar, la gente no quería tener hijos, por una cuestión de deseo no tenerlos, y bueno, se va produciendo este problema, tienen que elevar la edad jubilatoria porque no hay una base como para que. Pero, ¿qué pasaría? Y creo que vamos camino a eso, porque no me equivoco, de que se suplante esa necesidad de mano de obra por tecnología. O sea, y que de pronto muchos trabajos que son manuales, o por ahí algunos intelectuales también, queden sin vacantes. Supongamos choferes de vehículos, pilotos, choferes de taxi, remises, eh, gente que siembra en el campo, gente que cosecha, y una serie, imaginémonos los habituales, inclusive los albañiles, y lo que da mayormente trabajo al manual, ¿no? ¿Qué pasaría con toda esa gente que quiere Bueno, prescindir? antes de comenzar a grabar, habíamos mencionado dos libros. Eh, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es del año 30 y pico, 38 creo, Y eh, Fahrenheit, ¿no? que es un antiutopista, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que creo que es del 50 y pico, 60, que también está más o menos en la misma línea, en donde plantea sociedades industrializadas, postmodernistas, posttecnológicas, nuevos paradigmas tecnoindustriales, bla, 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 pero que hay algo que produce
o muestra una falla, que es una falla fundamental. No me acuerdo bien en Fahrenheit 451, porque era una cuestión de que había que mantener una tasa de consumo de energía también. Pero en un mundo feliz, el problema era que a las personas, digamos, no, ya la gente no, eran todos de probeta, no había embarazo, entonces a las personas, digamos, se criaban los embriones y desde ese momento se los acondicionaba con diversas enzimas para que sirvan para distintas tareas. Y lógicamente las personas, de acuerdo a la producción que tuvieron, tenían como uniformes de distinto color. Y había gente que era para servir, para la guerra, para esto, para lo otro, y una clase selecta que eran los dirigentes. Y había un científico, por supuesto eran, digamos, todas las personas con cuerpos perfectos, sin enfermedades y un diseño de la fisonomía. Y había un científico que él había sido destinado como embrión para ser un peón. Y para lograr eso, en determinado momento del desarrollo fetal, le inyectaban alcohol. Y a él no le inyectaron la dosis adecuada, entonces no resultó. Entonces tuvo una gran inteligencia, pero su cuerpo era defectuoso. Y es el que lleva a la crisis de esa sociedad. Eh, Pensémoslo, y me acuerdo de lo que planteaba el libro, ¿no? Estaba prohibido realizar cualquier tipo de actividad que no implicara un consumo de energía. Por ejemplo, los chicos jugaban en la calle, pero tenían que jugar con máquinas. O sea, por ejemplo, los juegos de antes, saltar la piola y demás, no, había una máquina que era la que hacía el juego. No se podía hacer nada que fuera ergonómico. Todo tenía que ser con consumo de energía suministrada a través de dispositivos tecnológicos. Y si lo pensamos hoy nosotros en nuestra sociedad, muchas de las cosas que hacemos es con asistencia tecnológica, con dispositivos que también, bueno, un poco José lo comentaba, eh, nuestra memoria ya no es capaz de manejar un volumen de datos, o sea, no es que no sea capaz, no estamos acostumbrados, hemos dejado de manejar un volumen de datos numéricos y llamémosle catastrales de la gente que conocemos, porque eso lo hace nuestro celular. Entonces, ¿qué va a pasar con estas sociedades? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tendremos tiempo libre? ¿Nos dedicaremos a la creatividad? Eh, ¿Las máquinas trabajarán por nosotros? ¿Se creará o se dejará una parte de la economía que funcione artesanalmente para que las personas puedan tener trabajo y obtener una remuneración a través de eso? Y es un gran enigma, pero este enigma hay que conectarlo con lo siguiente, que es otro punto rojo que también tiene que ver con las patologías de las sociedades industriales y que no mencionamos en las reuniones anteriores, pero que es tal vez uno de sus aspectos más oscuros y más macabros, que es el sistema financiero que las asiste. Las sociedades industriales, para funcionar, necesitan eh, tener una mercancía que no tiene un valor intrínseco. No es un pedazo de pan, no es una campera porque hace frío, no es un vaso de agua, es el dinero, el billete, que hoy también tenemos dinero digital porque tenemos aplicaciones con las cuales podemos pagar cuentas y, en definitiva, acceder a comprar lo que queremos. Entonces, las sociedades industriales desarrollaron también sistemas financieros. Es decir, ¿cómo podemos definir así muy simplemente, muy precariamente, para entendernos entre nosotros, lo que estamos conversando acá?
¿qué sería el sistema financiero? Y sería un conjunto de prácticas sociales que sirven para almacenar valor potencial. O sea, yo vendo mi casa porque me queda grande o no me gusta el barrio o lo que sea, y lo que antes era una casa ahora se transforma en una cantidad de dinero que está depositada en una cuenta bancaria. Entonces, en definitiva, yo ahora no tengo casa, porque la verdad es esa. Me quedé en la calle. Estoy en la Pampa y la Vía, pero tengo una cuenta bancaria con una buena reserva de dinero nominal, es decir, es una acumulación de energía potencial, de valor potencial, y bueno, paso por una casa, veo que tiene un letrero que dice se vende y a mí me gusta, y tengo el suficiente dinero para comprarla, voy y la compro. Entonces, accedo a eso. Entonces, las sociedades industriales no solamente tienen que acumular valor, eh, como lo hacemos las personas comunes, para comprarnos las cosas que queremos, las cosas que necesitamos, sino que las sociedades industriales tienen que acumular mucho valor para tener acceso asegurado y restricto, voluminoso, a todas las materias primas, estén en la parte del mundo que estén, para continuar produciendo. No pueden parar la producción. La producción tiene que seguir. Entonces, ese sistema financiero le garantiza a las economías industriales que todo lo que necesita para funcionar lo van a tener. Eh, pero esto también, como podemos fácilmente colegir e intuir, se complica con las luchas de poder y con los políticos. Porque en definitiva, eh, ya no son, supongamos, en la época en que existían reyes, ya no son los reyes, ya no son los presidentes electos en elecciones. Nosotros vamos a tener una elección en 7, 8 días acá, pero ya no son los presidentes, ni los primeros ministros, ni los diputados, ni los senadores, los que tienen la mayor tajada de la decisión de las cuestiones políticas. Una parte importante de lo que es eh, la forma en que se decide la conducción de las sociedades, ahora está en manos de aquellos que manejan la botonera del sistema financiero. Y su modo de manejarse es irresponsable. ¿Qué quiere decir irresponsable? Quiere decir que ellos no están obligados a rendirle cuenta a nadie de lo que hacen. Elon Musk perdió en los últimos meses 100.000 millones de dólares. Lógicamente, él es un personaje enigmático, no se sabe muy bien de dónde salió, ni de dónde sale el dinero que tiene, más allá de que se sabe que proviene en gran medida de subsidios públicos. Pero bueno, él pierde 100.000 millones de dólares y bueno, y sigue, y seguramente el año que viene ganará 150.000, y así, pero en definitiva aseguran con enormes reservas de valor cuotas de poder, que es lo que está hoy tensionando fuertemente a las eh, sociedades industriales, a las economías industrializadas, y no les ha dejado, aparentemente, no les ha, no les ha dejado otro recurso para decidir, porque en definitiva lo que digamos, hay un problema de decir, bueno, ¿quién es el que tiene más reserva de valor y quién puede dominar con eso más mercados y asegurar mayor cantidad de provisión de mercancías para su propio aparato industrial? Bueno, eso es lo que hoy genera la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Claro, Israel y... son las tensiones entre bloques, digamos. Claro, pero antes, José, eso no existía. ¿Por qué? Porque era muy difícil mantener ejércitos permanentes.
Entonces, el ejército normalmente era, digamos, los campesinos y la gente que vivía en los pueblitos, y bueno, agarraban palos, hachas, picos, y se juntaban, y bueno, se encontraban y luchaban con los otros, que bueno, más o Sí, menos eran de la misma forma. Alejandro Magno fue un gran conquistador. ¿Pero por qué fue un gran conquistador? Y su ejército eran 30.000 hombres, no eran más. Pero eran soldados de élite que solamente se dedicaban nada más que a luchar y tenían todo lo necesario para luchar. Por lo tanto, si a esos 30.000 hombres se le enfrentaba un ejército, eh, digamos, reclutado en levas forzosas de 200.000 tipos, y estos 30.000 que eran profesionales, lo despachaban, pero así, rápido. Pero digamos, es muy difícil tener una economía que soporte a un ejército permanente y profesional. Entonces, así como que hay que asegurar las mercancías para aprovisionar a la industria, hay que asegurar el poder militar para que nadie pueda alterar esa seguridad. Y hemos visto a Donald Trump, lo hemos visto a este presidente que tienen ahora en Estados Unidos, hablar de esto mismo, o sea, asegurar el modo de vida americano, the American Way of Life. O sea, ¿en qué consiste asegurar el modo de vida americano? Y bueno, asegurar que Estados Unidos tenga acceso al claro, y petróleo de Oriente. ahí lo quiero relacionar con lo que habló el general Racana, con la cuestión nuclear. El bloque habló de lo que es poder nuclear y que está, que es un reaseguro, digamos, que tiene las 7, 8, 9 potencias que tienen este poder nuclear de hacer prevalecer sus decisiones políticas, financieras y lo que sea, porque tiene la capacidad del botón de la autodestrucción. Y es ahí está el límite y ahí está el problema, porque hemos tenido hasta la década del 90 dos potencias que se disputaban el poder y había cierto equilibrio entre lo que es la Unión Soviética y la Alianza Atlántica. Con la caída de la Unión Soviética hubo una hegemonía de los americanos, de los cuales no quieren retroceder, No pueden, no pueden retroceder. O sea, no la pueden. idea por ahí de Trump era retrotraerse a un espacio de poder, conservar un espacio de poder, como decimos nosotros, conservar la ropa, ¿no? Vas perdiendo en el juego y decís, bueno, por lo menos salvo los trapos. Él tenía esa idea, mediante acuerdos, ir retrotrayéndose. Fíjate que quería que el parte de la OTAN la mantenga Europa, que no la quería seguir manteniendo él. Se Quería hablaba con repatriar Putin, fábricas, quería repatriar fábricas y repatriar que fábrica, repatriar haya más fábrica. trabajo en Estados Unidos. Quería arreglar con Putin como para tener algunos acuerdos también, como para que le permita ceder espacio sin perder la dignidad, digamos, que, ¿no? Mantener la forma, esa forma que tienen los americanos. Y que en este momento se le puso muy difícil. Lo que pasa, José, que el problema, ¿sabes cuál es? Con lo que quería Donald Trump. El problema es que también la política actual, y también obviamente la sociedad industrializada, más que en cualquier otra, ha creado nuevos conceptos que se refieren a nuevas necesidades, que antes no existían. Por ejemplo, el hecho de que la economía a través del Estado y de empresas privadas asistan a las personas que quieren abortar, que quieren cambiar de sexo, hormonizarse, asistan a las personas que por sus características sexuales se sientan discriminados. Entonces, todo eso ha generado en Estados Unidos nuevos poderes. O sea, hay gente en Estados Unidos que antes no podía asomar la trucha por la ventana, literalmente, porque también era una sociedad en gran medida conservadora. Pero eso no ocurre hoy en Estados Unidos y muchos marginados hoy son personas que tienen poder en Estados Unidos porque representan a grupos.
Y nosotros lo Claro, vemos aquí en Argentina. O sea, sí, sí, pero este, la cuestión es de qué se mantienen esos grupos, porque no son grupos productivos, son grupos no, pasivos. son grupos de presión. Mira, hace unos días, no sé bien cómo, por qué razón, pero aparentemente ha habido una serie de marchas pacíficas de las comunidades LGBT y todas han reconocido a un dirigente que creo que ya se murió, que se llamaba Jauregui, Mm, que es el individuo que más luchó por las comunidades LGBT, que más logró, llamémosle, la cobertura y respeto de sus derechos y, obviamente, prestaciones dadas por el sistema económico global o social. Pero ¿quién lo paga? ¿Quién paga eso? Y lo sí, paga toda la sociedad. Entonces, evidentemente, esos sectores tienen poder. Todos los grupos feministas, los artistas, eh, toda esa gente, digamos, accede a un pequeño lugar en donde puede decidir, puede operar, puede obtener ventajas, no lo quieren perder. O sea, claro. Vos decís que eso mueve los mecanismos de los estados a tener ciertas posturas entre otros estados, ¿no? Entre otros bloques, y que lleva a una cuestión de relato y de realidad, o sea, claro, de claro. enfrentamiento. Bueno, vos imaginate que nosotros seamos referentes de la comunidad tal, de los pueblos originarios, porque también, más allá No, nos de queda un reconocer, minuto. Yo te iba a decir, eh, hacemos otro bloque cortito para cerrar, nos queda un vale, minuto vale. corto.